A propósito de esto, justamente hablamos hoy con la doctora Natalia García, directora científica para el tema del COVID-19, para que nos comente cuál es la verdad tras la información de la nueva cepa del coronavirus. Doctora García, bienvenida, buenas noches, qué gusto tenerla aquí. Igualmente, buenas noches, querida Yulisa, un placer estar en tu interesante y actualizado programa, que me encanta. Gracias, doctora. Cuéntenos cuál es la realidad de lo que está pasando en este momento en República Dominicana, de manera específica en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal, donde se han disparado los contagios. Sí, pues le diré que desde marzo ya había anunciado el centro epidemiológico que está destinado en UNIBE de la cepa B117, que proviene del Reino Unido. También hablaron de que estaba circulando la P1, que es la variante de Brasil. No había notificado que estaba circulando aún la 351, pero sabemos a ciencia cierta que ellos reportaron ya recientemente que la cepa P1 de Brasil está circulando. Aún no ha sido confirmada por el ministerio, pero tenemos los reportes válidos porque las muestras de estos pacientes fueron enviadas al CDC. Entonces, realmente esta cepa, según la clasificación del CDC, que hay 3 tipos de cepas. Tenemos aquellas que son, que están las preocupantes, ¿verdad? Que son estas. La preocupante es la P1, que actualmente está en el país, la B117, porque estas son resistentes al tratamiento. Tiene más impacto en la mortalidad, o sea, mayor mortalidad, y son más contagiosas. Y también tenemos aquellas que son de alta consecuencia, que son aquellas que aún las medidas de prevención, de control, aún así experimentan diseminación, se esparcen en toda la población. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros como Cibao tuvimos la pandemia en los primeros brotes, ya padecimos de esos primeros brotes, tuvimos el alto impacto de la pandemia desde el inicio de marzo, y un segundo brote que experimentamos en julio. Enfrentamos este lote de pacientes que actualmente está experimentando Santo Domingo, que me parece que en ese momento teníamos la estadística y los casos no eran tan altos en Santo Domingo. Nosotros tuvimos cada centro 120 pacientes en ese momento, y teníamos pacientes en todas las áreas destinadas a la clínica, en áreas que no estaban ni siquiera apropiadas porque no teníamos, o sea, no dábamos abasto. En un momento colapsamos. Esta experiencia se sigue viviendo. Por eso dije en ese momento que nos tenemos que acostumbrar a vivir con el COVID. ¿Por qué? Porque tenemos más de 9 mutaciones, existen 103 cepas, pero hay mutaciones también que están apareciendo en New York, que son las 525, 526, y la de California, que es la 427, la 429, y ahora tenemos la doble mutación, la de la India, que es la B617. Sabemos que nuestras fronteras, que el mundo es global, que es uno solo, que está todo el mundo circulando constantemente. Y somos islas, recibimos turistas y todo tipo de personas. Es normal que ocurran estos fenómenos de circulación, que nos lleguen estas cepas, que hoy día nos están agobiando nuestro sistema de salud. La letalidad, doctora, de esas cepas, comparado con la primera cepa que tuvo República Dominicana, que fue la del coronavirus simple o COVID-19, pero estas tienen una variación distinta. Quiero saber cuál es la diferencia entre ellas y la importancia o si la detiene la vacuna que los ciudadanos están poniendo. Sí, pues fíjese, las que están actualmente, me parece que han experimentado una mutación importante en lo que es la proteína S, que es el dominio mediante el cual el virus se indexa al organismo, donde penetra. Si este dominio, donde se está uniendo a nuestro organismo, va mutando, va cambiando, entonces es capaz de evadir nuestras defensas, nuestro sistema inmune. Todas las vacunas desde el inicio no se ha notificado que protejan 100% contra estas variantes. Recordemos que Sudáfrica en un momento detuvo a AstraZeneca porque su variante 351 no estaba respondiendo a AstraZeneca, que es la única
que tiene respuesta en un 70.6% contra la B617. Entonces, en realidad, ninguna de las vacunas te va a conferir protección contra esas variantes, en el sentido de que tú te puedas reinfectar, pero sí te va a proteger en el sentido de la mortalidad y la hospitalización. Sin embargo, yo he tenido 3 pacientes en mi experiencia personal y algunos ambulatorios, 3 que los he tenido que ingresar con 2 dosis de vacuna. Pero un estudio de Indonesia dice que 60 días después de la segunda dosis de Sinovac, que fue un estudio realizado en 120.298 pacientes, dice que 60 días después de la segunda dosis, tú vas a aumentar la inmunidad contra una reinfección. Los pacientes que yo he caracterizado que se han infectado de nuevo son pacientes diabéticos, en este caso en específico, y que tienen más de 60 años. Otros neumólogos han manifestado que han tenido otros casos, pero sin embargo, yo prefiero estar vacunada y no morirme de COVID a tener síntomas mitigados o no tener una alta mortalidad, porque si tú no te vacunas vas a morir. Entonces, como quiera, evitan en un 98% la mortalidad, porque hoy día esos pacientes han sido egresados de nuestras unidades de cuidados intensivos y de planta comunes también. ¿Desde cuándo están esas cepas aquí, doctora? Me parece que andan circulando desde que anunciaron desde enero, sobre todo en diciembre, cuando hubo una gran circulación de nuestros familiares que están en el exterior, que hubo muchas visitas por cuestión de las pasadas fiestas de navideñas. Entonces, en ese momento hubo una gran circulación de personas entrando al país. Me parece que en ese momento comenzaron ya a evidenciarse y que obviamente en diferentes fechas importantes como Semana Santa ocurre un mayor nivel de transmisión por las aglomeraciones y lo que usted dice, Yulisa, el teteo. Las personas no tienen conciencia. Como todas las pandemias y como otras infecciones importantes como el SIDA, como la hepatitis B o la C, eso depende de tu decisión personal, de que tú debes cuidarte y cuidar a los demás. Si tú andas sin mascarilla, si no mantienes la rigurosidad aún después de vacunado, como dije hace 4 meses en una entrevista, debemos mantener la rigurosidad y el cuidado, porque ninguna vacuna nos ha asegurado que nos va a proteger contra una reinfección o una infección nueva. O sea, ninguna vacuna todavía ha dicho que va a protegerte completamente. En el caso de Sinovac, un 50%, que lo tenemos en el país, Sputnik 91%, la Pfizer 94%, Moderna es casi igual, 94%, y AstraZeneca un 70% contra una reinfección. Existe una vacuna Novavax que está todavía en fase 12-3 en Estados Unidos, que confiere inmunidad contra la B117 y con la B351, en un 70, un 60% en cada una, pero aún no ha salido al mercado. Pero ninguna vacuna va a asegurar la protección contra una reinfección, porque una variante mutante va a evadir la inmunidad creada por la vacuna que te has colocado. Entonces, por eso es que debemos mantener el cuidado todo el tiempo, porque este virus, con estas mutaciones, estas variantes, entonces sus aristas, sus manifestaciones van a ser diversas y su aproximación predictiva tampoco se sabe. Tenemos que vivir con él. ¿Qué pasa? Es que la economía se abre y se cierra, porque si no vamos a sucumbir también con la economía. Así tampoco es. Vamos a vivir. Así es. Sí, es una normalidad, es tu propia decisión protegerte y proteger a los demás. Hay un compromiso ciudadano que también tiene que primar en esto. Natalia, ¿qué es lo que pasa con los hospitales en este momento? Hospitales importantes están en un 95% de capacidad, según confirma el Servicio Nacional de Salud. Hay personas que están tiradas en las emergencias con suero en el piso, en camillas provisionales, en sillas, como si ya no tuviéramos espacio para más enfermos, pero la gente no se está vacunando de la manera masiva como debería y muchos continúan con las fiestas en la calle. ¿A dónde nos va a llevar esto? Es correcto. Decía que es una decisión personal. ¿Por qué? Porque escucho a mucha gente que tiene tabúes. Dice, oye, he escuchado personas que se infectan con la primera dosis, no me voy a vacunar. Pero ninguna primera dosis te va a conferir inmunidad.
deben ser 2 dosis. Debe tener tu voluntad. Si nos vacunamos, estamos protegidos de la mortalidad y también mitigamos los síntomas que no van a ser tan agresivos, sobre todo en personas jóvenes, que van a tener una buena respuesta inmunitaria ante la aplicación de cualquier tipo de vacuna. Y son los jóvenes los que andan en la calle, los que no se cuidan, los que no piensan, los que no tenemos conciencia social en este momento, para protegernos y proteger a los ancianos de sus familiares cercanos. Entonces, si usted no se vacuna, actualmente tenemos 2 millones de personas con 2 dosis de vacuna y 1 millón con que tiene una sola dosis. Entonces, es un nivel de conciencia de que motivemos a todo el mundo que se vacune. Los hospitales, ok. En este momento va a haber una intervención ministerial con este equipo científico y tenemos reuniones pertinentes que ya se realizaron, una en el día de hoy, tendremos otras posteriores, para crear niveles, según la guía Sanford, que evaluó niveles de atención ambulatorios, donde pacientes de riesgo, que los riesgos son los obesos, diabéticos, renales crónicos, personas que tienen enfermedades crónicas como tal, que estos pacientes que tienen menos de 3 días de síntomas se intervengan con plasma, con antiviral como Remdesivir, para que no lleguen a ocupar las camas disponibles en los hospitales. También lograr un nivel de atención que podamos acortar el tiempo medio de estadía hospitalaria para mejorar la evolución y sacar a los pacientes. Como la cepa es tan agresiva, Yulisa, estos pacientes se extienden en los hospitales porque sus síntomas son más severos, porque atacan más receptores, tienen más efectos sistémicos y por tanto también peor evolución y peor progresión a lo que es la tormenta inflamatoria, que es el estado final donde estos pacientes hacen una fibrosis pulmonar que se interpreta a nivel, lo que es la población nuestra, como una panal de abeja. Y ese estado final es muy difícil ya de revertir. Esos pacientes ameritan mucho de ello de ventilación mecánica. De los ventiladores en el mundo entero hay escasez. Realmente el mundo entero ha sucumbido porque buscamos todas las estadísticas y cómo son los manejos de las diferentes naciones. Por ejemplo, en Brasil están utilizando todavía nuestro primer protocolo, que fue hidroxicloroquina y lopinavir. Entonces, las intervenciones puntuales aquí han sido muy buenas, pero esta cepa tiene un comportamiento preocupante, como dice el CDC. Entonces hay que enfrentarlo con más tiempo, intervenir a la población de riesgo con más tiempo, con los síntomas de inmediato, que en el contexto de pandemia, todo síntoma respiratorio debe ser interpretado como COVID, de inmediato. Sabemos también que esto también va en detrimento del Estado. Las pruebas PCR súper costosas, 4.600 pesos. Insostenible para un gobierno y un país que está en su desarrollo. Así es. Doctora, quiero, con su permiso, que vayamos a una pausa que va a ser muy breve y que al regreso analicemos sobre la publicación que ha salido de una investigación suya de esta dominicana, doctora científica de Santiago de los Caballeros, que ha sido reconocida en una revista británica de publicaciones científicas, justamente sobre el COVID-19.